Bienvenidos a En Plural. Junto a ustedes la doctora Aura Celeste Fernández. Amigos y amigas televidentes, de nuevo con ustedes en este su programa En Plural. Es un honor poder tener la oportunidad de compartir con ustedes y que ustedes me permitan poder compartir con ustedes en este espacio en donde hacemos análisis de alguna manera de problemáticas nacionales y escuchamos a profesionales, de todas las ramas, dominicanos y extranjeros también, que tradicionalmente no están en la televisión ni en la radio dominicana porque no están en el jet set, pero que son personas de altísima valía y que juegan funciones estelares para el sostén de nuestra República Dominicana y de nuestra fe en nuestra República Dominicana y en un mejor porvenir. Por eso tenemos hoy una invitada muy especial que, aunque es una ingeniera química de profesión, es una literata de alto fuste, de una gran producción, de una producción muy prolífica, una mujer altamente progresista, que es la ingeniera Ángela Hernández. Con ella vamos a conversar sobre la vida, sobre sus criterios de la propia democracia, pero sobre todo vamos a hablar de su obra y de su inspiración en su obra, en el cuento, la literatura, en el cuento, el ensayo, la crítica literaria, y los distintos géneros o facetas de la literatura que ella ha explorado y cómo ella ha llegado a ese nivel tan elevado en el que ella ha llegado, aún siendo una madre de familia con 4 hijos, etcétera. Vamos a tener también nuestro comentario de actualidad que está primero, y evidentemente que va a versar sobre la justicia. Hay temas que son, tenemos que volverlo a traer al tapete, pero que es necesario que volvamos otra vez y veamos, porque son temas que todavía no pueden ser guardados, son temas que hay que estar atentos, que la República Dominicana, los dominicanos y las dominicanas necesitamos estar claros para que no seamos llevados como borregos, como no seamos llevados así como nada y que todo nos sea indiferente o que hagan de nosotros lo que quieran. No, tenemos que tener posiciones firmes. Entonces, vamos a dar los datos. Yo sé que ustedes lo tienen, pero vamos a compartirlo. Por lo menos vamos a compartir esos datos. Y nuestra vida ejemplar, que siempre tiene que estar presente para nosotros, siempre recordar, tener muy presente que no hay razón para vivir desencantado de la República Dominicana, sino todo lo contrario, que lo que tenemos que retirar los malos y los malos dominicanos del protagonismo para colocar a los buenos dominicanos, para que esos buenos dominicanos estén al frente de las direcciones de cada uno de las esferas de nuestra nación, para que esa República Dominicana nosotros tengamos un mejor porvenir. No se vayan, vamos a comenzar de inmediato con nuestro comentario de actualidad.
Creemos en estar ahí para ti. Tiendas Corripio. Te hacemos la vida más cómoda. Los amigos tienen que conocerse. Por eso Alianza País está en las calles, visitándote donde vives, para estrechar tus manos, para caminar juntos, para crecer, para darnos un abrazo como hermanos dominicanos. Para juntos hacer un país de oportunidades. De igualdad. Un país justo. Para envejecer seguros, donde se respeten los derechos. Un país productivo. Esta es la campaña del 1.000.000 de amigos de Alianza País. Llámanos o visítanos en nuestra página web y hazte amigo de Alianza País. Amigos y amigas televidentes, estamos en su comentario de actualidad y he querido en este momento, en este espacio, poder hablar de la justicia. Como dije al inicio del programa, estos son temas recurrentes. La justicia no podemos abandonarla, siempre tenemos que estar muy atentos y muy alertos. Realmente alcanzar una justicia independiente en nuestro país sigue siendo una de las más grandes aspiraciones. Todavía en la República Dominicana, salvo honrosas excepciones, el grueso de los funcionarios judiciales actúa con miedo. Yo lo digo muy responsablemente, que el grueso actúa con miedo y se cuida de decidir en contra del poder político. Yo soy abogada en ejercicio, ustedes lo saben, en este momento estoy ejerciendo, pero no me voy a limitar de decir esto porque esto lo he palpado y lo he vivido, que no es la generalidad, pero hay una gran cantidad. Es cierto que hay jueces que han sido capaces de independizarse de la presión de intereses económicos y de grupo y que se resisten, pero escasamente son independientes del poder político. En nuestro país existe mucho miedo. Una mayoría de los funcionarios judiciales tiene temor a que le dañen su carrera judicial, como ellos dicen, y ese temor los condiciona para sus decisiones. Su inseguridad a no ser recomendados a futuro para un ascenso o para algunos logros que mejoren su condición de vida o a no ser apreciado por los que detentan el poder, los hace olvidarse de la obligada venda de la justicia. En tiempos no muy lejanos, jueces inescrupulosos se doblegaban ante el dinero. Nosotros recordamos ese periodo ominoso de nuestra historia judicial, que no está tan lejano, Pero ahora, sobre todo, a los jueces se les somete con la amenaza de que no serán recomendados a futuro, y los mensajes y las acciones donde se les deja ver que no serán recomendados a futuro si actúan en contra del poder ni tomados en cuenta. Ellos se dejan presionar con las exigencias de lealtad en pago por su designación o recomendación y por cualquier ayuda que les hayan proporcionado desde el poder político. En fin, muchos de nuestros funcionarios judiciales hipotecan su conciencia por un plato de lentejas, lo que yo le llamo un plato de lentejas. ¿Qué tan simple es un plato de lentejas? Y digo esto porque ese es el valor que debe darse a los favores políticos cuando de justicia se trata. Un funcionario judicial, como cualquier ciudadano dominicano,
tiene derecho a ser recomendado, a recomendar un familiar con las condiciones para acceder a una posición pública, a acceder a una vivienda dentro de los planes habitacionales del gobierno, a recibir una ayuda económica o una beca como todo dominicano o dominicana para fortalecer sus conocimientos, sus competencias y destrezas, para así ser más eficiente en el desempeño de sus funciones. Pero nada de eso debe colocarlo en una situación que lo amordace y lo condicione para no ser independiente. Para hacer justicia, nada de lo dicho debe pesar. Eso nunca debe ser la razón que inspire la decisión de un juez o de una jueza. Un funcionario judicial, y ahí entra también el Ministerio Público, para decidir debe olvidarse de los agradecimientos. Debe olvidarse de los agradecimientos. Para la toma de una decisión judicial, lo que debe primar es la aplicación de la ley y los medios de prueba, y nunca el agradecimiento que como ser humano tenemos, o el temor que también aflora, pero que debemos de vencerlo. Su campo de decisión no puede ni debe estar contaminado. Y si el funcionario judicial, sea un juez o un ministerio público, carece de la consistencia para sobreponerse a las presiones y a los agradecimientos, a las insinuaciones, entonces debe tener la dignidad de renunciar. Un juez debe ser lo más cercano a Dios, debe ser justo, debe ser probo, debe ser independiente siempre, no debe tener miedo para decidir lo que en derecho corresponda. No importa que le digan terco, psicorrígido, resentido, malagradecido, adjetivos con lo que aquí se acostumbra a descalificar a los que quieren ser independientes y practican la independencia. Lo que importa es que no se diga que su sentencia o su decisión obedeció a la presión política o a la búsqueda de favores y de promociones. Sigo pensando en el conocido juez de Berlín que nos ha inspirado siempre a los que hemos aspirado a un país con institucionalidad democrática. Ese juez fue capaz de dar una orden judicial a favor de un molinero y en contra del capricho e intento de atropello del rey Federico II de Prusia, prohibiéndole a la corona expropiar y demoler el molino propiedad de un hombre sencillo. Y cuánto soñamos con encontrar gobernantes que al recibir una orden judicial justa en su contra, sean capaces de hacer lo que hizo aquel monarca pruso, quien al leer la orden del juez dijo: me alegra comprobar que todavía hay jueces en Berlín, dándole un saludo al molinero y yéndose contento porque en su país funcionaba la institucionalidad. Cuando regresemos, continuamos en Plural. Ya regresamos. En una recámara se cuentan las mejores historias. Un comedor tiene que funcionar como oficina y el sofá es el mejor asiento de la sala. Hasta para nuestra mascota. No importa cómo uses tus muebles, son parte de tu vida y tu casa. Es por eso que Ashley diseña y construye pensando en ti. Ven a ver lo más nuevo a tu mueblería Ashley Home Store. Nuevos diseños, fabulosos accesorios. Ashley Furniture Home Store, calle Paseo de los Locutores, número 27, Piantini, Santo Domingo.
Creemos en estar ahí para ti. Tiendas Corripio. Te hacemos la vida más cómoda. Amigos y amigas televidentes, continuamos en este su programa En Plural y les doy la buena nueva de que contamos con la presencia de una intelectual a la que admiramos mucho. Ustedes ya han podido admirar por su producción y también de alguna manera a través de este programa en donde ella ha estado, nos ha concedido el honor de estar otras veces. Es la ingeniera Ángela Hernández, poeta, narradora, cuentista, crítica literaria. Bueno, es un conjunto de valores en una persona, resumidos en una persona y en una producción prolífica de libros de distintos géneros, en la literatura, en sus distintas facetas o en sus distintos géneros. No sé si puede decirse ambas cosas, equipararse ambas cosas. Damos la bienvenida a la ingeniera química, Ángela Hernández. Gracias, Ángela, por acceder a venir a este programa. Gracias a ti, Aura Celeste. Tú sabes que esa admiración es recíproca. Bueno, pero decir admiración, sí. La mía es mayor. Es un gusto estar aquí en tu espacio. Gracias, porque además, no dije a los amigos y amigas televidentes que es una mujer con mucho compromiso social y humano, del lado de las fuerzas liberales o de progresistas de este país, y además ha trabajado mucho el tema de la mujer y cómo ensalzar y procurar que sean reconocidos los derechos de la mujer, pero sobre todo está del lado de las fuerzas progresistas, que es importante que comencemos ya a hacer esa distinción, no porque digamos que hay que aminorar o menospreciar una persona más que otra, pero es importante poder detectar o determinar de qué lado está colocado cada uno en lo que, cómo ve la vida, los procesos sociales, los procesos políticos, porque definitivamente que el conservadurismo tenemos que irlos guardando. ¿Qué te parece, Ángela? Totalmente de acuerdo contigo. Sí, yo creo que tenemos que trabajar mucho en nuestra sociedad para ver que esa manera de tomar la vida y de ver las relaciones con las demás personas, sí. Relaciones sociales, familiares, de amistades, políticas, comunitarias, no pueden estar atravesadas de un orden de dominación y de control y de disminución de la otra persona, sino que crecemos humanamente, nuestras vidas cobran más sentido en la medida en que podemos vernos a los ojos como personas en nuestra condición humana, que compartimos, ¿verdad? Una memoria de muchos millones de años, que compartimos las mismas incertidumbres y también los mismos anhelos de felicidad, anhelos de amar y de ser amados y amadas. O sea, que hay algo que es fundamental, que es lo que tenemos que tomar en cuenta en nuestras relaciones. Ya sé que me pongo totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que más que una ubicación, en una tendencia, en un partido, esto es una manera de concebir la vida y de uno mirarse a uno mismo en su época y en el mundo. Y esa manera tiene que pasar por cultivar los afectos y por cultivar una mentalidad democrática.
Porque yo digo que lo de la democracia es imposible si no hay una mentalidad democrática. Y una mentalidad democrática implica que uno no ve la democracia acomodaticiamente, sino que uno la ve en su sentido más amplio. Es una manera de ver la relación con el medio ambiente, es una manera de ver el trabajo, es una manera de ver la cultura, es una manera de ver al ser humano en sus poderosas potencialidades. Y es una manera, sobre todo, de respetar y de valorar lo que piensan, lo que sienten, lo que sueñan, lo que aspiran los otros, independientemente de las diferencias sexuales, de géneros, de orientación sexual, de color, de nacionalidades. Hasta que uno no aprende a tener ese respeto por los demás, yo no creo que es posible tener una mentalidad democrática. Que no es tolerar a los demás, porque eso es otra cosa. Yeah, exactamente. Es respetar al otro. Entonces estoy totalmente de acuerdo contigo. Esa visión de progresista va también con esa mentalidad democrática y de saber que en la medida en que ponemos en juego y en marcha la potencialidad que cada uno y cada uno tiene, en esa misma medida también yo como individuo, como persona, voy a estar también mucho mejor. Exactamente, sí, porque ha primado en nuestra tradición, en nuestra vida, vamos a llamar democrática, entre comillas, desde que somos república, sobre todo han primado las fuerzas conservadoras. Es algo que hemos ya ventilado en otras ocasiones y que a través de los mismos gobiernos y las veces que hemos tenido, que inclusive lo evaluábamos, las veces que hemos tenido la posibilidad de tener las fuerzas liberales en el gobierno de la nación, han sido totalmente efímeras, como es el caso, por ejemplo, cuando tuvimos al profesor Juan Bosch en el año 1970 y en el 63, en el 62 que ganó las elecciones, en el 63, y luego se le dio el golpe de Estado, nada más un gobierno sietemesino. Lo mismo que el caso de que hemos analizado, el caso, por ejemplo, de la posibilidad que tuvimos cuando en el año 96 de tener unas fuerzas liberales que se unen a las fuerzas conservadoras y las fuerzas conservadoras aplastan la fuerza liberal hasta que la desmoronan completamente. Entonces en este país tenemos que comenzar a visualizar, a vislumbrar, sobre todo por lo que significa las fuerzas conservadoras, lo que conlleva las fuerzas conservadoras y respeto, comenzando por lo más sencillo, como tú decías, el irrespeto a aceptar al otro, inclusive con sus propias creencias, ¿no? y también a tolerar la discrepancia, que es parte de lo que es la democracia, es una expresión de la democracia, como tú decías, en cosas tan sencillas como eso. Sí ha primado, desafortunadamente, en nuestro país, en nuestra historia de nación, han primado las tendencias autoritarias. Sin duda. Y las tendencias autoritarias parten de una falta de confianza en la gente. O sea, yo tengo que imponer porque los otros no saben pensar, porque los otros no saben decidir, porque los otros no saben lo que le conviene. Y tanto es así que yo tengo muchas veces la sensación con el liderazgo político dominicano de que nos tratan como si fuéramos imbéciles. O sea, es una sensación que yo creo que es compartida por mucha gente. O sea, con altísima frecuencia uno siente que es tratado como si no pensara, como si no viera, como si no analizara, como si no tuviese memoria, por ejemplo, para ver la evolución y los antecedentes, la palabra que se ha dicho anteriormente. Una palabra, un discurso se cambia, unas medidas se cambian
desconociendo totalmente que la gente piensa, que la gente observa. O sea, es una desconsideración a lo que significa ser ciudadano o ciudadana. Entonces, ese autoritarismo que ha imperado en nuestro país, asociado eso mismo a fuerzas conservadoras, o peor aún, ultraconservadoras, que son siempre las más nefastas, peligrosas. Sí, porque las fuerzas ultraconservadoras lo que hacen es atizar el miedo y atizar la inseguridad. Y los seres humanos, cuando son sometidos a temores y a inseguridad, pueden hacer cosas horribles. Desde percibirse como incapacitados en sus condiciones humanas y de inteligencia, hasta ver con indiferencia la ejecución de cosas terribles. Y eso ha pasado en la historia de la humanidad completa. Por ejemplo, tú no puedes... Yo estoy leyendo ahora aquel texto extraordinario que escribió Hannah Arendt, cuando la mandó New Yorker, la revista New Yorker, a hacer una suerte de reportajes sobre el juicio a un criminal nazi, ¿no? Sí. Y que fue donde ella acuñó aquel concepto de la banalidad del mal. O sea, cómo esa gente, ella lo que incluso desató una gran polémica porque ella lo que encontró en el juicio, y para ustedes, los que bregan con ella, es un texto fundamental. O sea, la mirada independiente de esta mujer, aguda, inteligente. Ella era judía, sí, filósofa, discípula de Heidegger, o sea, es una mujer sumamente brillante. Y lo que ella encontró, ella fue capaz de ver más allá, eso que ella acuñó, la banalidad del mal. Ese hombre que había participado en el asesinato masivo de judíos, no era un monstruo. Ella dijo, no es un monstruo. Es un hombre que era bueno con su familia y con sus amigos y buen padre. Incluso no se puede decir ni siquiera que era antirreligioso, ni siquiera que tenía inestabilidad mental y psíquica, porque fue evaluado por psiquiatra. Dicen, no, eso era un hombre normal. O sea, ¿en qué condiciones, dice ella, en qué condiciones? Cuando hay una ausencia de pensamiento crítico, de juicio, de participación de la gente, y la gente acoge, obedece, la autoridad, esa autoridad, que en el caso de Hitler se convierte en una autoridad endiosada, como con Trujillo, exacto, o como un poco como Balaguer. O sea, cómo la gente puede hacer cosas siniestras o terribles, y no es que es un monstruo, es simplemente que el autoritarismo lleva a la anulación del individuo. Y tú vas a encontrar lo que asesinaron las hermanas Mirabal, que dicen, nosotros no nos podíamos negar porque si nos negábamos, nos mataban a nosotros. Hannah Arendt demuestra ahí que eso mismo dijeron muchos de los participantes en ese genocidio, ¿verdad? Sí. Y ella entonces demuestra que eso era mentira, que no era verdad que lo que se negaban paraban en la cárcel o eran asesinados, que no, que eso es un pretexto para justificar el obedecer ciegamente a una autoridad y el anular el propio pensamiento crítico. Entonces, si todas las tendencias ultraconservadoras, todas las tendencias absolutistas, todo lo que los totalitarismos y todo ese autoritarismo que nosotros conocemos tan profundamente, llevan a la anulación del individuo y a que el individuo traicione, por ejemplo, que un vecino denunciara a un vecino, sí, denunciar a un vecino o a un familiar, decir es un disidente, sí, está contra el gobierno, para asegurar, por ejemplo, una pensión o para asegurar congraciarse con el jefe en el trabajo. Eso es lo que ella llama la banalidad del mal. O sea, ¿cómo se puede hacer una cosa
horrible, horripilante contra otro prójimo, por una banalidad insignificante, por una banalidad, por un beneficio propio, absolutamente insignificante. Entonces, no, lo que demuestra la historia y nuestra historia es que todas esas tendencias ultraconservadoras que se fundamentan en inocular el miedo, el temor, la inseguridad, solo producen daño. Aunque en apariencia pueden vender una imagen de modernidad, patriotismo, de patriotismo, sí, o de progreso. Nietzsche decía una frase que yo la hago mía, que él decía: desconfía de quienes siempre quieren castigar. Desconfía de quienes siempre quieren castigar. Sí. Eso, porque esa mentalidad de que estamos hablando democrática, de respeto, eso tiene que ser parte inherente a la educación doméstica, a la educación, a la cultura, a los medios de comunicación, a la manera de asumir la fe religiosa, etcétera, ¿no? Y eso tiene que ser desterrando de la educación ese autoritarismo, esa visión autoritaria, y desterrando de la manera de hacer política el clientelismo y la asunción de que la gente se puede comprar y llevar para aquí y para allá por insignificancia. Es la banalidad del mal. Exactamente, la banalidad. Hay que respetar la ciudad de la gente, hay que respetar lo que la gente aspira, hay que respetar el deseo de tener una vida digna. No de que todos seamos ricos y millonarios, no, de tener una vida digna. Y eso con clientelismo, eso creyendo que la pobreza, enfrentarla dándole dinero a una persona para comprar una receta, cuando lo que hay es que hacer que el sistema de salud funcione o darle una pequeña dádiva a un anciano, ¿no? Lo que hay que hacer es que haya una protección social a las personas que ya han dado todo y que la sociedad tiene que asumir la responsabilidad de socialmente, no como una dádiva a cambio de la cual hay que entregar el alma. Entregar el alma y la conciencia. Un agradecimiento profundísimo, como si fuera con su propio dinero, inclusive que lo dieran. Exactamente. Ángela, vamos a tener que interrumpir tu discurso. Ay, Dios, por Dios. Es que pones un tema que es tan sensible. Excelente. Vamos a hacer una pequeña pausa para unos comerciales no del canal, sino unos comerciales del programa como tal. Y volvemos en unos segundos. No se vayan, amigos y amigas televidentes, que esta mujer es un pozo de sabiduría. Y ahora vamos a entrar en la materia de ella. Ya hablamos con ella como ciudadana, ahora vamos a hablar con ella como profesional de su área. Así que no se vayan, por favor. Al regreso, continúa en Plural. No se nos vaya.
Creemos en estar ahí para ti. Tiendas Corripio. Te hacemos la vida más cómoda. Continúa Aura Celeste, en plural. Amigos y amigas televidentes, continuamos con la literata, si se puede decir así. Sí, claro. La poeta, la cuentista, la ensayista, la crítica literaria, porque no vamos a hablar de ingeniería química, que podríamos hablar de los temas de la ingeniería química, pero en este momento vamos a explotar lo que es el área, no más necesariamente más fuerte, pero sí lo que es el área cotidiana, de su quehacer cotidiano, de la ingeniera Ángela Hernández. Ángela, tu producción es muy prolífica. Hay un componente de lo que yo he tenido el placer de leer, está mezclada la naturaleza, está mezclada el campo, tus orígenes de alguna forma emergen, tus raíces emergen y hay ese toque mágico en lo que escribes y me parece tan notable porque como divorciarse de los orígenes, aún en la propia escritura, de hablar de una cuestión clásica pero tú puedes mezclar lo clásico, lo hermoso, pero traer esa hermosura de lo que son tus orígenes del campo, vamos a decir, porque tú eres de Jarabacoa. Claro. Sí, y entonces, bueno, no es que digamos que Jarabacoa es el campo, pero Jarabacoa tiene la belleza más grande del campo, ¿verdad? Y de las tradiciones campesinas. Eso es una de las cosas más importantes que he visto de alguna forma, de los toques en tus poesías, en tus cuentos, en tu narrativa. Ahí está tu propio origen. No sé si esto es una mala percepción mía o de hecho es así. Es correcto. Está muy presente en toda mi literatura por dos razones. Lo primero es que todo lo que me permita a mí mantenerme cerca de la naturaleza, de la unidad con la naturaleza, yo lo reivindico. No por pertenecer a ningún tipo de corriente, es por pertenecer a la Tierra. Si no, me ubico en el cosmos y miro la Tierra desde allá. Sí. Y qué tontería sería yo distanciarme del árbol o de la tierra o del cultivo o del agua, ¿no? O del río. Me parece que sería una pérdida irreparable. Y lo segundo son mis orígenes. Yo nací en Buenavista, un campo de Jarabacoa. Y mis bisabuelos eran del campo, mi abuela y mi abuelo eran agricultores, y mi madre fue obrera agrícola, y mi padre criaba animales y era agricultor. Entonces, ¿cómo yo puedo negar eso? Esas son mis raíces y yo esas raíces las aprecio muchísimo, estoy contentísima. De hecho, yo viví de manera continua en el campo solo hasta los 6 años. Después vinimos a la ciudad, volvimos y desde los 12 años ya no volví de manera en Buenavista. Pero esa base y además esa conciencia sería adquirir una soberbia o una afectación, que son cosas que yo realmente aborrezco. Ese legado de mi familia, de mi padre, de mi madre, de mi hermano mayor, Lucas, que todavía vive allá en Buenavista, sí, para mí es un tesoro que yo preservo. Naturalmente, son experiencias y son vivencias que tú la ves después que yo he vivido el grueso de mi vida en la ciudad y he andado por buena parte del mundo, y tú no las puedes ver como la persona que se ha quedado allí, tú la estás viendo a través de otras coordenadas, pero para mí eso es muy valioso. Además, en este país, señores, ¿de qué nosotros nos alimentamos? Del trabajo de los campesinos y de las campesinas. Nosotros nos olvidamos de eso, que el arroz que ponemos en nuestra mesa lo cortó un campesino, una campesina y lo sembró. Y yo creo que tenemos que amar mucho más y apoyar mucho más a la gente que sigue viviendo en el campo. Naturalmente que es un campo
muy cambiado, ¿verdad? Claro. Muy cambiado. Pero yo reivindico eso. Sí. Y me siento muy orgullosa cuando en una bienal en París o en cualquier ciudad muy alejada, yo puedo presentar algo que es distinto, porque es lo nuestro, es el Caribe, es mi tierra, es mi cultura, una cultura riquísima. Nosotros tenemos una cultura híbrida, nosotros tenemos una cultura con tantas afluentes y tanta mezcla, porque en Jarabacoa misma, cuando nosotros estábamos pequeños, era un sitio donde llegaban turistas todo el tiempo, o sea, nunca fue un lugar aislado. Sí. Esa cultura nuestra de República Dominicana, que se expresa en el merengue, la bachata y en una cantidad de ritmos, una cultura rítmica. Yo amo esa cultura nuestra. Sin duda. ¿Cómo tú sientes, Ángela, que es valorado en la literatura? Nosotros tenemos una real valoración de lo que son nuestras fuentes, nuestros literatos, de los pueblos, etcétera. ¿Qué hacer, Ángela? ¿Qué hacer? Hay que leer de nuevo todo lo que se ha creado y revalorizarlo todo y propiciar que sobre todo los jóvenes conozcan la tradición, conozcan los autores y las autoras dominicanos. Que en las escuelas la poesía sea algo cotidiano y la literatura nuestra la mejor, porque tiene que ser la mejor, con criterio, sea conocida y reevaluada. Yo creo que es una gran tarea pendiente, porque la mayoría de gente, incluso tú encuentras aquí intelectuales y tú encuentras muchos jóvenes que tienen un desprecio a los autores y autoras nacionales, y lo sorprendente es que es sin haberlos leído. Lo que eso refleja es una tendencia mucho más global y desafortunada en nuestra cultura y en nuestra intelectualidad y en nuestro ámbito cultural, que es de despreciarnos, desdeñarnos y menospreciar lo nuestro. Es increíble. Yo le decía, muchas veces un autor es conocido por cuestiones extraliterarias, porque está en un partido o está en un partido, cosa que no aplica a personas como Juan Bosch, por supuesto, pero a otros sí. Exacto. Que son más conocidos, pero no lo merecen, mientras que hay una cantidad de autores y de autores de aquí, con producciones sumamente interesantes, que son desconocidos, que no se leen, que no se estudian. Entonces nosotros tenemos que volver a leer nuestra literatura para reevaluar nuestra tradición literaria, que es parte fundamental de nuestra identidad. A eso sí es fundamental para la identidad, eso sí es fundamental. Eso es cierto, eso sí, eso es importante. ¿Qué recomendación? O sea, no es que yo te quiero colocar en una posición, yo sé que es difícil, pero ¿qué recomendación tú le das al ministro de Cultura? Ahora tenemos una feria del libro, o sea, ¿qué idea tú puedes darle a él que tú lo creas importante, que él tome en cuenta en esta gestión que está llevando a cabo José Antonio Rodríguez, por ejemplo? Yo a él y a cualquier ministro, pero en el caso de él que tú me preguntas específicamente, sí, yo le diría que escuchen más y que se abran más a la participación de la gente, que no tengan miedo de la participación, que no tengan miedo de escuchar la pluralidad, como se llama tu programa, sí, porque la verdadera riqueza está en esa pluralidad. Hay que escuchar, hay que atraer aportes diversos, hay que estimular la participación. Y una recomendación que yo le hago al presidente, que le hago al ministro y que le hago a todo el mundo, es absolutamente necesario que la población, los jóvenes, las mujeres y todo tengan un acceso gratuito y fácil a los libros. Sí, no hay democracia si no hay acceso libre y gratuito al conocimiento
y a la cultura. Necesitamos bibliotecas que presten libros, bibliotecas que funcionen en los barrios, bibliotecas que funcionen en los municipios, en los distritos municipales. Eso haría una gran diferencia. En eso hay que invertir y eso se va a revertir también en calidad de la educación, porque esas bibliotecas van a ayudar al mejoramiento de la formación de profesoras y profesores y a que profesoras y profesores tengan también un recurso para enviar a los estudiantes. Ustedes van a leer, bueno, vamos a leer a Dostoyevsky, pero pueden tomarlo prestado. Vamos a tomar 10 novelas claves en cuarto de bachillerato universal, 10 universal y 5 nacionales, pero vamos a hacer una selección realmente de calidad. Exacto. Que con esas 15 novelas se le desarrolle ese gusto, pero que puedan tener acceso a ellas, no con un fragmentito que le ponen aquí o allá en un libro, así para no sacar se en el forma. internet, del internet. Exacto, un pedacito del internet. No es el internet, no es Wikipedia, no, son bibliotecas físicas donde puedan ir a buscar los libros prestados. No es verdad que masivamente la gente podía comprar 2, 3 mil, 5 mil libros, 5 mil pesos de libros. No, eso es una población mínima. Ni es tampoco verdad que la mayoría de la población va a tener los libros en un Kindle o en una tableta, no sé qué. No, bibliotecas físicas que creen lectores. Porque a mí me han dicho, no, ¿por qué no van lectores donde hay? No, porque la biblioteca no es un almacén de libros, la biblioteca es algo que tiene vida, que genera lectores, que da un servicio de acuerdo a las necesidades de la comunidad. Entonces, mi gran recomendación va a pasar a la historia. Y en eso tienen que trabajar el Ministerio de Educación, el de Cultura y los ayuntamientos, sobre todo, ¿no? Sí. Va a pasar a la historia aquel que establezca las bibliotecas públicas con lo que tienen que tener y como deben ser, no es un almacén de libros, tienen que disponer de los libros necesarios para conectar con la escuela, con la educación. Para conectar con la educación, para que las organizaciones y los ayuntamientos tengan una conexión, ¿no? Para que se hagan concursos de lectura en los municipios, en los barrios. ¿Quieren luchar contra el tema de la criminalidad? Eso lo decía Bradbury. Es invertir, en eso hay que invertir. Eso y yo soy una persona y sé que hay muchas personas del medio cultural que nos prestaríamos gratuitamente sin buscar nada, porque aquí ni se cree que cuando tú dices que tú no buscas nada, ni siquiera te lo creen. Sí. Sin buscar absolutamente nada. Hacer la lista, a seleccionar los libros fundamentales que tienen que estar en esa biblioteca, tanto la literatura universal, de la latinoamericana, de la caribeña, como de la nacional. ¿Quieren calidad de educación? Eso no es traer 2 o 3 profesores del extranjero. Vamos a trabajar en medidas así que son concretas y hay recursos. Educación tiene recursos por lo menos para eso. Tiene recursos, es cierto. Bueno, ya yo creo que hay una medida y una propuesta que hace la señora Ángela Hernández, quiero decirle señora, en este caso para no mencionar la ingeniera. Que tiene 4 hijos y 2 nietos. Ángela Hernández, que con tanta experiencia y que le dice al presidente de la República, al ministro de Cultura, al Ministerio de Educación, a los ayuntamientos, que se casen con la gloria, conectando esas bibliotecas con las escuelas. No basta con la alfabetización,
es necesario hacer esta otra conexión. Bueno, Ángela, muchísimas gracias por tu presencia y tus reflexiones tan valiosas en este programa. Gracias a ti, Aura Celeste. Siempre es un placer conversar contigo. El placer es nuestro. Que sigas teniendo muchos éxitos. Gracias, gracias. A ustedes, amigos y amigas televidentes, hemos terminado con la ingeniera Ángela Hernández y vamos a continuar con nuestro programa en plural. Por favor, les hago un llamado que si pueden se queden ahí con nosotros porque ya nos queda un tiempo pequeño del programa y es importante y necesario poder compartir con ustedes. En una recámara se cuentan las mejores historias. Un comedor tiene que funcionar como oficina y el sofá es el mejor asiento de la sala. Hasta para nuestra mascota. No importa cómo uses tus muebles, son parte de tu vida y tu casa. Es por eso que Ashley diseña y construye pensando en ti. Ven a ver lo más nuevo a tu mueblería Ashley Home Store. Nuevos diseños, fabulosos accesorios. Ashley Furniture Home Store, calle Paseo de los Locutores, número 27, Piantini, Santo Domingo. Los amigos tienen que conocerse, por eso Alianza País está en las calles, visitándote donde vives, para estrechar tus manos, para caminar juntos, para crecer, para darnos un abrazo como hermanos dominicanos. Para juntos hacer un país de oportunidades, de igualdad. Un país justo. Para envejecer seguros, donde se respeten los derechos. Un país productivo. Esta es la campaña del 1.000.000 de amigos de Alianza País. Llámanos o visítanos en nuestra página web y hazte amigo de Alianza País. La Cuaresma es un camino de reflexión, de oración y de compromiso. La Cuaresma es un camino de alegría. Si me reencuentro con el Señor Jesús, porque su palabra va echando raíces en toda mi vida. Durante esta Cuaresma, procuraré reforzar las raíces de mi total fe. Intentaré abrir mi puerta, desplazarme y acoger. Rehusaré el quedar anclado en mis dogmas y en mis certidumbres absolutas. Estaré a la escucha de la palabra de vida, la que me llega al corazón y me conduce a un gesto de perdón, de amor y de paz. Me pondré al servicio del amor, un amor que me lleva a compartir y a encontrarme con las personas al estilo de Jesús y de nuestra Madre María. Procuraré cambiar de dirección. Pondré mi GPS hacia Dios, cambiando mi egoísmo en servicio. Me dejaré sorprender por la música del otro. Seguiré su ritmo. Cantaré otra canción que tal vez me guste. Mi ayuno, vaciarme de mí mismo e instalarme en el silencio. El silencio prepara el camino sobre el que debe caer la palabra de Dios. Mi oración tiene que conducirme a encontrar a mí y caminar hacia la intimidad con Dios. Mi limosna, la donación de mí mismo y el acercamiento a todos. Gracias, mi Dios, por la Cuaresma. Me llamas a recorrer el camino de tu Hijo y a ser fiel a tu santa voluntad. Con la ayuda de María, mi Cuaresma será un oasis de paz. Amigos y amigas televidentes, ha sido realmente un placer haber compartido este espacio con ustedes y yo les agradezco muchísimo que se tomen su tiempo para poder interactuar conmigo, pero sobre todo más que conmigo, con los que son protagonistas de este programa, nuestros entrevistados, nuestra vida ejemplar. Es para mí un gran honor. Gracias por ello. No ha tenido desperdicio la intervención de la ingeniera Ángela Hernández, una mujer que es un orgullo nacional, realmente un verdadero orgullo de la República Dominicana, no solamente por su producción, porque es una grandísima intelectual, como ella dice, que viene del campo,
que viene del campo, donde viene lo mejor de nuestro pueblo, de nuestro país, esos son sus raíces, sus orígenes, y que ella ha podido trascender y representar nuestro país en foros internacionales, exponiendo lo que son sus propias creaciones como un orgullo de nuestra dominicanidad. Eso es lo que se llama patriotismo y orgullo de la dominicanidad. Definitivamente que es importante saber que existen dominicanos y dominicanas como es Ángela Hernández. Gracias de nuevo por compartir con esta servidora y si Dios quiere estaremos juntos y juntas la próxima semana. Hasta luego, pásenla bien y tengan una semana absolutamente provechosa. Gracias por habernos acompañado en esta edición de En Plural. La próxima semana, acá les esperamos.